Hermanos, voy a invitarles a que abran su Biblia en primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Vamos a estar allí. A lo largo de este sermón vamos a ver y vamos a tocar este punto sobre la homosexualidad. Pero quiero decir que mientras que el mundo ha estado sumergido en más de 2 años de pandemia, aunque usted no lo crea, han habido grandes avances en la inmoralidad sexual. El mundo ha estado legalizando la homosexualidad, hermano. Y esto es, sin duda alguna, un gran impacto moral que está ocurriendo en nuestro entorno. Esto no solamente está afectando a nuestras iglesias, esto afecta también a la sociedad. Y es allí, hermanos, donde el pastor John MacArthur ha hecho un llamado a permanecer unidos en la moralidad sexual bíblica este 16 de enero. John MacArthur ha llamado a todos los pastores a predicar sobre la moralidad sexual bíblica este domingo 16 de enero. Quizás usted se pregunte por qué MacArthur ha hecho este llamado. Lo que ocurre es que el año pasado en Canadá legalizaron, hermano. Han legalizado el matrimonio homosexual, pero no únicamente que han legalizado el matrimonio homosexual. Ha entrado en vigencia este 8 de enero en Canadá una ley que dice que el diseño de Dios en el matrimonio y en la sexualidad es un mito. Por ende, toda persona, pastor, hermanos, individuo que se atreva a hablar en contra de la homosexualidad tendrá 2 años en prisión. Así que veremos este domingo cómo los fieles hombres de Dios van a tener que arriesgar sus vidas y sus iglesias en Canadá, porque cuando llegue un agente del gobierno y escuche que el sermón está en contra de los homosexuales, ellos van a decir que están violando la ley que entró en vigencia el 8 de enero. Veamos cómo nuestro Dios se glorifica y se exalta, porque nosotros no podemos tener miedo ante las cosas que están ocurriendo en este mundo. Es por esto, hermanos, que he estado agradecido con el Señor por tener la oportunidad en que nuestra iglesia sea parte de esta serie Revolución Sexual. Y nosotros hoy tocaremos un tema, como lo decía el hermano, y como lo expresa la guía de Miguel Núñez, la homosexualidad, una distorsión redimible. Y esto nosotros lo veremos en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Y este sermón va a estar estructurado en 3 partes. Lo primero que nosotros vamos a aprender hoy acá es qué es la homosexualidad. Vamos a tomar el versículo 9 para esto. En segundo lugar, vamos a ver amenazas de la homosexualidad. Versículo 9 y versículo 10. Y por último, estaremos viendo la homosexualidad, un pecado redimible. Versículo 11. A modo de contexto, quiero que entendamos, los que estamos acá hoy y los que nos escuchan, que cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está diciendo de que los miembros de Corintio eran ex homosexuales, ex fornicarios y ex idólatras, y pare usted de contar todos estos pecados que Pablo está detallando en el verso 9 y versículo 10. Ahora, ¿cómo es que se llega a ser homosexual? ¿Cómo es que los corintios, muchos de ellos practicaban la homosexualidad? Algunas personas dicen que la homosexualidad tiene que ver con un tercer sexo, o un género, o una alternativa. La realidad, hermanos, es que la homosexualidad tiene que ver con el ambiente donde la persona se halla y se encuentra. Y cuando tú ves esto, tú te puedes imaginar el ambiente de los corintios. El ambiente de los corintios tenía una cultura altamente inmoral. Ellos tenían una diosa donde automáticamente sus cuerpos eran rendidos a la inmoralidad sexual para adorar y dar tributo a esta diosa. Así que la homosexualidad, la fornicación, la lujuria, la orgía
Era algo común y natural en Corintio. Cuando Pablo llega a ese lugar y comienza a evangelizar y a hablar sobre el evangelio, estas personas fueron liberadas de su pecado. Y es por esto que nosotros vemos lo que ocurre acá. Ahora, la intención mía esta mañana, que nosotros como iglesia entendamos que estamos obligados a conducirnos como herederos del reino, porque el rey a nosotros nos ha redimido de nuestra condición. Estamos obligados a conducirnos como herederos del reino, porque el rey, él nos ha redimido de nuestra condición. Eso es lo que nosotros veremos en estos 3 versículos. Y es allí donde quiero pasar a la primera parte. ¿Qué es la homosexualidad? Quiero leer el versículo 9 de este pasaje. No todo. Dice, no os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. El apóstol Pablo está diciendo, Corintios, no se engañen. No se engañen porque ninguna persona que practica estos pecados forma parte del reino de Dios. Y a mí lo que me llama mucho la atención del versículo 9 y versículo 10 es que hay una frase que se repite y quizás no la haya leído en este momento porque la vamos a ver luego, y es el reino de Dios. Pero acá sí hemos leído y hemos visto un imperativo que está en negativo y es no erréis, no te equivoques. No te equivoques, hermano, en la fe. Eso es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros, como creyentes. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. No se equivoquen, corintios. No se equivoquen porque un verdadero cristiano ha dejado la vida injusta. Ahora, la iglesia en Corinto es considerada, hermano, a través de los años y seguirá pasando el tiempo y seguirá siendo considerada como una de las iglesias más impuras, más pecaminosas, carnales. Pero esto, hermano, no es un elogio. Pablo le está diciendo, no se equivoquen en su conducir. Y también nos está llamando a nosotros la atención a esto. Ahora, el estilo de vida homosexual fue practicado desde la antigüedad. Yo creo que si tú has leído Génesis, Sodoma y Gomorra ofrecen suficiente luz sobre este punto. Ahora, no sé si llamarle un estilo de vida, porque la realidad es que más allá de un estilo de vida sería una práctica inmoral, porque hay que clasificarlo como es. Si esto es una práctica inmoral o una distorsión al diseño de Dios, estamos diciendo que el mismo Dios, en el libro de Levítico, consideró la homosexualidad como un pecado. Y este pecado es condenable. Así que todo homosexual es una persona que está condenada por Dios. Eso es lo primero que nosotros vemos acá. Ahora, ¿qué es la homosexualidad? Es una distorsión del diseño de Dios con respecto al matrimonio y al sexo. Es donde una persona, hermanos, se siente atraída por otro del mismo sexo. Por esto que el próximo viernes, cuando nosotros estemos hablando sobre la pornografía, te vas a dar cuenta que la práctica de la masturbación es una práctica homosexual. Todo hombre que practique este pecado, él, aunque tenga una esposa y tenga hijos, está practicando la homosexualidad. ¿El por qué? Porque te estás satisfaciendo con tu propio sexo. Y el Señor en Génesis creó al hombre y a la mujer con un fin. Y el fin es que ellos tuvieran hijos. Y 2 personas del mismo sexo no pueden tener hijos. Así que la homosexualidad, como lo hemos dicho, es un pecado y este pecado condena al hombre. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña que él le está diciendo a los corintios que la práctica homosexual le excluye del reino de Dios. Así que estamos diciendo que
no se trata de una inclinación sexual, no se trata de un tercer sexo o de una cuestión genética. Estamos diciendo que la homosexualidad se trata de un pecado. Hermanos, todos nosotros hemos tenido algún amigo, y aquellas personas que me conocen a mí y que me conocen desde la infancia, saben que mi mejor amigo, a lo largo de los años, nosotros entablamos una excelente relación, pasan los años, estaba pequeño en la iglesia, y pasaban los años, entramos a la escuela, todo bien, al liceo bien, pero luego, en un momento de la juventud, él decidió retirarse de la iglesia y con los años él pasó a practicar este pecado de la homosexualidad. Yo tengo muchísimos años que no sé de él, muchos años que no sé de él. Sin embargo, si el Señor lo permite que él pueda escuchar un audio o este audio precisamente, hay buenas noticias. Y la buena noticia es que a pesar de haber estado luchando con ese pecado de la homosexualidad, porque sé que ha luchado con este pecado de la homosexualidad, ha buscado ayuda en iglesias reformadas, en iglesias libres, en iglesias de cualquier denominación, pero ha sido inútil. Porque la realidad es que más allá de la denominación se trata de una transformación del corazón. Se trata de que solamente Dios puede dar esperanza, solamente Dios puede dar libertad al hombre. Y si el homosexual entiende de que está atrapado, sin duda alguna, en este pecado, él puede, sin duda alguna, hermanos, correr a aquel que puede socorrerlo, que puede ayudarlo. Así que estamos acá hablando sobre el tema de la homosexualidad, no porque odiemos a los homosexuales, no, nosotros no podemos odiar a los homosexuales. Estamos hablando sobre el tema de la homosexualidad porque tenemos amigos homosexuales, tenemos familias homosexuales, tenemos vecinos, compañeros de trabajo y necesitamos hablarles del Evangelio de una forma correcta. Así que el homosexual debe ser tratado como cualquier otro pecador. El homosexual debe ser tratado como el fornicario, debe ser tratado como el adúltero, debe ser tratado como el borracho, debe ser tratado como el ladrón. Pero hermano, porque alguien sea homosexual o sea afeminado, no quiere decir de que yo me voy a alejar de él. Quiere decir de que yo tengo la responsabilidad en el Señor de hablar el mensaje del Evangelio. Y es lo que Pablo hace. Yo me imagino que cuando Pablo llega solo a Corintio, porque recuerda, él llegó solo a esa región y ve esa multitud de afeminados y homosexuales, de lesbianas, él no salió corriendo, ahuyentado, no, él se quedó allí a predicar el Evangelio y se funda una iglesia. Así que podemos decir entonces que la homosexualidad sin duda alguna también tiene esperanza. Quiero pasar al segundo punto y tiene que ver con las amenazas de la homosexualidad. Y aquí voy a leer el versículo 9 y versículo 10 completo. Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se engañen. Ningún injusto hereda el reino de Dios. Ahora, ¿cuáles son estas amenazas de la homosexualidad? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros? ¿O qué le está diciendo también a los corintios? Pablo le demanda a los corintios a no equivocarse en la forma en que ellos se conducen, porque los injustos no heredan el reino de Dios. Y hermanos, es que los corintios se estaban conduciendo como injustos. Recuérdalo. Estos cristianos redimidos, ellos que estaban diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, habían divisiones. Iglesia, quizás tú puedas decir, bueno, esta mañana este sermón no es para mí, porque yo no soy homosexual, yo antes de ser cristiano yo no practicaba con la homosexualidad, pero quiero que entiendas algo, iglesia. El Señor te está diciendo a ti, no te equivoques de la forma en que te conduces, porque la injusticia no es parte del reino de Dios. Y lo que Pablo está diciendo no es que los corintios redimidos están practicando la homosexualidad, no, sino que los corintios redimidos se están comportando como injustos.
y los injustos no forman parte del reino. ¿Qué es lo que Pablo nos está mostrando aquí? Pablo nos está mostrando que la injusticia en el redimido debe ser corregida. Porque si no es corregida la injusticia en el redimido, entonces eso es una falsa profesión de fe. En pocas palabras, esa persona no es redimida. Por eso me encanta el único verbo imperativo que hayas aquí es ese. No erréis. No erréis. Corintios. Iglesia, no te equivoques. Ahora, ¿cuáles son las amenazas de la homosexualidad? Porque sí hay amenazas, y muy graves. Yo creo que la primera amenaza más grave que tiene que ver con la homosexualidad es que el mismo homosexual se condena, porque es excluido del reino de Dios. Esa es la primera amenaza para el homosexual. Y digo que es una amenaza, hermano, porque esta amenaza tiene consecuencias futuras y eternas. Así que el homosexual cree que él se satisface en este momento, en este tiempo, pero la realidad es que él es consciente de que esto le trae graves consecuencias en un futuro. En una oportunidad, John MacArthur dice que recibe una carta de un homosexual, de una persona que está mal. Él va al hospital donde se encuentra esta persona. Cuando entra a la habitación, hay un individuo que está acompañando y él ve a la persona que está muy mal. Entonces, sus ojos, efectivamente, hundidos, su aspecto era como que si tuviera sida, estaba mal la persona. Cuando yo entro, digo, buenas, soy John MacArthur. Y cuando escuchan el nombre de John MacArthur, la pareja del homosexual se retira y MacArthur se queda allí y le dice, he recibido una carta tuya. ¿Qué ocurre? Pastor, estoy muriendo de sida. Yo he sido homosexual por 26 años. Estoy mal. Yo fui criado en una iglesia cristiana. Yo estoy mal. Me estoy muriendo y sé que voy al infierno. Y MacArthur te dijo, háblame acerca de la homosexualidad. ¿Cómo lo ves? Es un pecado. Dios aborrece ese pecado. Está mal. Todo lo que yo he practicado, todo lo que yo he vivido está mal. Y sé que me voy al infierno. Lo sé. ¿Qué puedes decir? ¿Qué más puedes decir sobre la homosexualidad? ¿Crees que está bien? ¿Qué más? La realidad es que no tengo remedio, no tengo salida. Y por eso le he llamado a usted, he pedido su ayuda. Ese hombre que estaba allí conmigo, antes que usted llegara, es mi pareja, es mi amante. Pero yo sé que está mal el asunto. Luego de esto, MacArthur empezó a hablar con él, los dos hablaron y hicieron una oración. El hombre allí dijo que realmente estaba mal, su corazón está mal, todo lo demás, se arrepintió, todo esto. MacArthur se retira y al parecer se le dan 5 días, Dios mismo le da 5 días a ese homosexual que está muriendo de sida. Y él dice, antes de MacArthur retirarse, dice, yo tengo muchos amigos homosexuales. Tengo amigos que están muriendo también. De hecho, el enfermero que me está atendiendo es un homosexual. El médico que me está atendiendo es un homosexual. La persona que me dio el ingreso aquí es homosexual. Yo conozco muchos homosexuales. Y se dice que durante esos 5 días, MacArthur lo expresa, de que durante esos 5 días ese hombre comenzó a hablarles a todos sus amigos sobre el pecado y a dónde conduce la homosexualidad. Hermanos, yo creo que mientras más inmoral sea tu lugar habitual, el del homosexual, más propenso está una persona a caer en ese pecado de la homosexualidad. Te lo digo a ti, joven, si no eres cristiano, si omites la fe cristiana, te lo digo. Mientras más inmoral es el lugar que tú más habitas, tú estás propenso a ser un homosexual. Porque esto no se trata acerca de un género diferente, no, esto se trata acerca del ambiente. ¿Recuerdas el contexto de Corintios? La cultura. Cuando un padre se ausenta del hogar, ese niño va a tener la mayor disposición y tiempo con su mamá.
Ese niño cuando vaya creciendo va a querer usar los tacones de la mamá, va a querer peinarse como la mamá, va a querer arreglarse como la mamá. Hermanos, es algo muy normal y natural que los niños jueguen y traten en su edad de 7, 4 años, traten de indagar acerca de su sexualidad. Lo que no es normal es que un niño sea prácticamente llevado a estas escenas por personas más adultas. Eso es algo normal. Pero el punto está en que si ese niño comienza a ver la ausencia prácticamente de su padre o un padre maltratador, ese niño va a tener la tendencia a ser sobreprotegido por su madre. Y eso es un gran error que las madres cometen. Ese niño va a tener prácticamente miedo a acercarse a un hombre, porque creen que todos los hombres son iguales, hasta que llega un hombre como él, que también tiene miedo de otros hombres, llega y se hacen buenos amigos. Y eso para en la homosexualidad. Hermanos, una de las amenazas tiene que ver también con la salud del individuo. Porque nosotros estamos diciendo que un homosexual que conoce a otro hombre, ¿cómo se conoce? Por medio de un miembro que solamente Dios ha formado o ha creado para expulsar. Y es por esto que las grandes enfermedades en los homosexuales tienen que ver con cáncer de ano. Y en el caso de las mujeres tiene que ver con enfermedades de su vagina. Estamos diciendo que Dios, de una forma, hermano, única, ha diseñado ese miembro del ser humano para expulsar cosas que están dentro de su cuerpo. Y el hombre, en su depravación, lo está utilizando para otras cosas que Dios no lo ha hecho. Ahora, hay una agenda homosexual que se ha estado practicando y se ha estado llevando a cabo. Y esta agenda homosexual tiene como objetivo legalizar el matrimonio homosexual. Pero date cuenta de esto, en los países donde el matrimonio homosexual es legalizado, son pocos los homosexuales que se casan. Ahora, ¿qué es lo que los homosexuales o la agenda homosexual pretende al legalizar el matrimonio homosexual en esos países? ¿Qué es lo que pretende? ¿Casarse? No. Hermanos, si tú le preguntas a un homosexual que está luchando para legalizar el matrimonio homosexual en esa nación, si tú le preguntas si él quiere casarse, te va a decir que no. Él no quiere casarse. Pero entonces, ¿por qué lo hacen? Allí está el detalle. Los homosexuales o la agenda homosexual está tratando de introducir de manera legal el matrimonio homosexual porque ellos están en contra de la heterosexualidad. Ellos están en contra de la familia. Ellos están en contra del diseño de Dios. Y como el diseño de Dios habla de un hombre y de una mujer, ellos están en contra de eso. ¿Qué ocurre si legalizan el matrimonio homosexual? Hermanos, la población se reduce. Porque ya no va a haber esa dicha de pelear ardientemente por los o la agenda heterosexual o la relación heterosexual. Así que nosotros estamos viendo cómo este matrimonio homosexual busca destruir, sin duda alguna, el matrimonio tradicional. Esta semana observaba algo que ocurría muy interesante. Un ruso en España se casó con una pizza. Con una pizza se casó. Él dice que ama las pizzas. Y yo digo, ay, cuando quedes viudo, porque te vas a comer la pizza y ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar ese matrimonio? Hasta que te la comas. Porque una vez que te la comas, vas a tener que hacer otra pizza y te vas a tener que casar otra vez. Esta misma semana, una mujer se casó, es la primera mujer que se casó con un color. Se casó con el color rosa. Hermanos, ¿a dónde estamos llegando? Y que ahora nosotros como cristianos no podamos decir que la homosexualidad es un pecado o clasificarlo como un pecado. Y esto va a llegar. Nicolás Maduro aquí ya se le ha llegado esa propuesta de la agenda homosexual. El año pasado, en su día, los homosexuales llegaron a la asamblea y su idea es también legalizar el matrimonio homosexual en este país.
Ahora, hay que entender, hermanos, que la homosexualidad es inducida de manera primordial por el ambiente donde esa persona se relaciona. En el caso de mi amigo, él se crió sin papá. Yo recuerdo a veces cuando venía acá, mi papá, aquellos que lo conocen, él es buena gente con algunas personas, pero con otros no. Y a mi papá no le caía muy bien mi amigo. Y a veces mi papá era muy hiriente con él. Y él se sentía así como que, conche, yo me siento mal. Eh, Era un muchacho que trataba de buscar ayuda y afecto por otro. Bueno, no quería el afecto de Cristo. Y vemos al punto donde he llegado. Pero nosotros vemos, hermanos, que no solamente hay una amenaza en la familia, en la iglesia, en la sociedad, porque no se trata únicamente de la iglesia, de los cristianos, se trata de la sociedad. La sociedad, el mundo, está en peligro si esto se aprueba. Por esto que cuando hay declaraciones como la de Vladimir Putin, hace unas semanas atrás, él decía, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Esas declaraciones asustan en este mundo o en este nuevo mundo. Son declaraciones, hermanos, bíblicas que se apoyan, porque el hombre es hombre y la mujer es mujer. Hermanos, cuando tú comienzas a ver cómo esto se ha estado introduciendo y se introduce, tú ves, hermanos, que cada vez más el mundo es inmoral. Un hombre dijo en el jurado que se creía mujer para evitar la cárcel de hombres. Y llegó a la cárcel de mujeres y violó a varias mujeres. Hermanos, ya hoy es posible de que un hombre diga en un restaurante, me siento mujer, por lo tanto voy a utilizar el baño de las mujeres. Y hace desastre. Y como es legal, se hace. No. Esto lo van a enseñar también en las escuelas. En España están enseñándole a los niños cómo drogarse para tener sexo. A los niños en España. ¿Cómo crees entonces de que nuestros niños van a ser grandes ejemplos de una sociedad caída cuando están siendo instruidos por esta clase de hombres, de personas? Pero a pesar de todas estas amenazas al reino de Dios, porque ellos están ofendiendo es al rey de este reino, a pesar de todas estas graves amenazas, quiero pasar a mi último punto, porque a pesar de todas estas graves amenazas, ese pecado también es perdonado. Es un pecado perdonado. Quiero pasar al último punto que tiene que ver la homosexualidad, un pecado redimible. Versículo 11. Y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, Pablo no les ordena nada a los corintios en el versículo 11. Pablo les recuerda a los corintios que ellos eran injustos, excluidos del reino de Dios, pero que ahora, gracias al rey, ellos pertenecen al reino de Dios. Es el rey. El rey es quien ha permitido que estos injustos formen parte de su reino. Ahora, si tú solamente llegas y lees el versículo 9 y 10, y vas a hablar con un homosexual, con un afeminado, si tú solamente hablas sobre estos dos versículos, el mensaje del Evangelio queda incompleto. Porque el versículo 9 y el versículo 10 para un homosexual son malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Que él está excluido del reino de Dios. Que el injusto no puede formar parte del reino de Dios. Esas son las malas noticias. Pero cuando tú lees el verso 11, comienza, hermanos, a brillar una luz que trae esperanza para todos. Para todos trae esperanza. Y es que fueron, en un tiempo pasado, injustos. En un tiempo pasado, los corintios fueron homosexuales.
En un tiempo pasado los corintios fueron injustos, fueron inmorales, fueron idólatras, fueron adúlteros, fueron afeminados, pero ahora no. Ahora ellos no son injustos, ahora ellos forman parte del reino de Dios. Hermano, decirle a un homosexual que ha estado luchando toda su vida con este pecado, de que él tiene esperanza en Cristo, esto, hermano, le va a traer a él alegría, gozo, redención. Es por eso que tú tienes que ser sensible ante el pecado de estas personas. Estas personas han sido, muchos de ellos, violadas por sus padres. Muchos de ellos menospreciados por la sociedad. Los homosexuales han sido excluidos de la sociedad. Yo no estoy diciendo acá de que los homosexuales deben ser excluidos por ser homosexuales. No. A los homosexuales hay que decirle que su homosexualidad es un pecado condenable y hay que clasificarlo como pecado. Eso es lo primero que hay que mostrar al homosexual. Y ese pecado es una amenaza al reino de Dios y por lo tanto el rey está decidido a destruir a los injustos porque los condena. Ahora, llegas al verso 11 y ese homosexual es injusto que está prácticamente aterrado por las noticias malas que tú le has dado. Él comienza a tranquilizarse cuando escucha, y esto eras algunos de vosotros, pero fuiste acabado. Amigo mío, amigo homosexual, tú tienes que entender que muchos en esta iglesia también eran homosexuales, luchaban con ese pecado. Hoy día sufren las consecuencias, pero han sido redimidos por el rey, pero han sido introducidos en el reino del rey. El único que tiene la capacidad para poder incorporar a un injusto en el reino es el rey, y el rey lo ha hecho. Pero tú no puedes dejar a tu amigo vivir su vida. ¿Sabes por qué? Era como Sujel Michel le decía, porque estamos en un barco. Y si el homosexual pretende llevar su vida de esa manera, y él dice, bueno, esta es mi vida, yo voy a abrir un hueco en el piso de este barco, ¿qué va a pasar? Se van a hundir los dos. Todos se van a hundir. Si la iglesia de Cristo permite clasificar la homosexualidad como una alternativa, sin clasificarlo como pecado, se va a hundir. Se va a hundir. Y es por eso que Pablo dice, no se equivoquen corintios, no se equivoquen porque no podemos nosotros tener relaciones con el mundo, no podemos vivir como el mundo porque somos herederos del reino de Dios. Hemos sido redimidos por el Rey. Hermanos, es una gran noticia. Ser redimidos por el Rey. Nosotros estábamos batallando contra Él. Hacíamos la vida imposible al reino. Y Él ha dicho, tranquilo, hay paz. Quiero que formes parte de mi ejército. Y ya va. ¿Yo? ¿Que te he ofendido? ¿He ofendido el diseño de Dios? ¿Yo que he estado toda mi vida en rebeldía? Sí, quiero que formes parte de mi reino. Yo te puedo librar de tu pecado. Te puedo librar de tu terror. Solo yo lo puedo hacer. ¿Tú crees que un pecador va a rechazar esa oferta? Nadie se atreve a rechazar la oferta del Rey. Así que esta mañana, este es un llamado a todos los homosexuales, a los afeminados, a las lesbianas, a los adúlteros, a los fornicarios, incluso a los hermanos, a no equivocarnos. ¿Sabes por qué? Porque el Rey nos puede redimir y porque el Rey a los cristianos nos ha redimido. Así que estas buenas noticias vienen seguidas de 3 palabras claves. ¿Por qué son buenas noticias? No solamente porque en un tiempo tú eras injusto, sino porque viene enlazado con, ha sido lavado, ha sido santificado y ha sido justificado. Y esto gracias al nombre de Cristo y en el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, la única forma de que un homosexual sea lavado internamente de su pecado es que él lo haga. El Rey se despoja de sus vestiduras
para lavar no solamente la parte externa del homosexual, sino interna de él. No solamente lo lava y lo deja allí, hermano, lo santifica. El rey lava a la persona y luego que lo lava, lo santifica para que tenga ahora una vida entera, siempre de santidad, apartado de la vida injusta y ahora él formando parte del nuevo reino de Dios. Pero no solo se queda con lavado y con santificado, sino con la palabra justificados. El rey, y solamente el rey, declara sin culpa al homosexual. El rey declara sin culpa al injusto. Estos son buenas noticias. Sin duda alguna son buenas noticias. Corintio, no te equivoques. Iglesia Roca Eterna, no te equivoques en la manera en que debes conducirte. ¿Por qué? Porque Él te ha declarado sin culpa. Él te ha declarado sin culpa. Él te ha dado los medios para santificarte. Y Él te ha lavado. Y tiene su espíritu para que Él obre en tu vida. Deja de equivocarte. Hermanos, esto es un llamado a todos nosotros. Si no luchas con la homosexualidad hoy día, pero luchas con tu orgullo, si luchas con tu ira, si luchas con tu impaciencia, hermanos, esto es un llamado. Iglesia, por favor, la palabra te demanda, te exige que dejes de equivocarte. La entronización del Hijo asegura que los redimidos tendrán una eternidad futura en el reino de Dios. Quisiera dejar dos aplicaciones. La primera es para aquella persona homosexual. Amigo, tu homosexualidad te excluye del reino de Dios. Pero debes saber que como muchos de los que fueron redimidos por el Rey eran como tú, también para ti puede haber redención si te arrepientes de todo corazón. Tu pecado es perdonable. Tu pecado es redimible gracias al Rey. Iglesia, como herederos del reino, se nos demanda a conducirnos de manera correcta y no de forma equivocada. No te equivoques en tu conducir. Concluimos que las puertas del reino están cerradas y jamás podrán ser forzadas por los injustos. Pero si tú estás hoy dispuesto a reconocer tu pecado, si eres parte del reino de Dios, si eres excluido del reino de Dios, si tú estás dispuesto a reconocer tu pecado, entonces tú vas a entrar al reino y tú vas a estar viviendo en gozo en el reino. De lo contrario, vas a ser excluido de este reino. Sin embargo, el Dios de misericordia, el Dios de gracia, de bondad, de paciencia, Él está dispuesto a redimirte, a salvarte y a perdonarte. Hermanos, son buenas noticias que deberían llevarnos a cada uno de nosotros a la meditación y también a la sensibilidad con todas aquellas personas que hoy luchan con esto.